Mario, buenas tardes, gusto en saludarte. Pues sigue encendida la polémica a 17 días de haberse ofrecido un resultado por parte del Consejo Nacional Electoral en el cual fue proclamado Nicolás Maduro, pero sin ofrecer pues las pruebas del anuncio, es decir, y tampoco los detalles de cuántos electores votaron por un candidato o por otro en cada centro de votación, en cada mesa electoral. Y entre otros motivos por esto, el ex candidato Enrique Márquez, quien también fue rector principal del Consejo Nacional Electoral, solicitó la nulidad del proceso que fue instado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien interpuso un recurso contencioso electoral ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, y ante lo cual fueron convocados 48 voceros, tanto los candidatos como los representantes de las organizaciones políticas. Él lo que pide es la nulidad de este proceso y que sean contados voto a voto lo expresado por los venezolanos en las urnas el pasado 28 de julio. Pero mejor, Mario, vamos a escuchar lo que dijo. Donde nosotros solicitamos expresamente a los magistrados integrantes de la sala electoral que se declare nulo todo el proceso que se ha llevado en el caso presentado por el presidente de la República. Nulo por los vicios procesales, por los vicios jurídicos en que ha incurrido la sala al admitir y desarrollar el proceso tal como lo ha desarrollado hasta ahora. La admisión fue un error, pero el proceso en sí es un gravísimo error. Y es algo que atenta contra el elector. Y cuando digo que no hay acceso al expediente es porque nadie ha tenido acceso al expediente. Nadie. Nosotros tampoco. Nosotros tampoco, pero nadie. He consultado a las otras partes. Nadie tiene acceso al expediente. Opacidad completa por parte de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Bien importante, Mario, que hace unos 9 días el Tribunal Supremo de Justicia recibió de manos del Consejo Nacional Electoral, según dijo, los insumos necesarios para avanzar en el peritaje, el cual estimó le tomaría unos 15 días prorrogables para dar una respuesta. También es importante comentar que se generó una controversia a partir de un informe preliminar publicado por el panel de expertos de las Naciones Unidas. Originalmente no estaba previsto que este informe se hiciera público, pues solo estaba previsto que se le consignara tanto al Consejo Nacional Electoral como al Secretario General de las Naciones Unidas. Sin embargo, se publicó y en él se denotan distintas irregularidades durante el proceso, entre otras en coincidencia con lo que había denunciado la oposición, una interrupción en la transmisión de la data la noche de la elección. También aseguraron que verificaron algunas 1000 actas de las que fueron publicadas por la oposición, que aseguran fueron recabadas por los testigos y aseguran que son verídicas, aunque no revisaron la totalidad de las actas. La publicación de este informe derivó en la reacción por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que los llamó basuras, también al Centro Carter, que ya había dicho que no hubo hackeo y que la mayoría de los votos, según las actas que manejaron, favorecieron al ex embajador Edmundo González Urrutia. Y también hubo un comunicado por parte del Consejo Nacional Electoral rechazando las declaraciones por parte del panel de expertos de las Naciones Unidas. Mario. Osmari, a ver, pues parecería sensata esta propuesta del ex candidato también. ¿Crees que pueda generar, digamos, apoyo, el conteo voto por voto? Pues cuando se han realizado impugnaciones ante el Consejo Nacional Electoral se hacen verificaciones de este tipo, tal como ocurrió en 2013 cuando el entonces candidato opositor Enrique Capriles impugnó la elección también ante Nicolás Maduro y se procedió a una auditoría de conteo voto a voto. En este momento se han generado muchas dudas luego del anuncio de un resultado sin pruebas y sin que haya un desglose de los datos que fueron anunciados esa noche y que han generado dudas no solamente en la oposición, sino también en distintos organismos de la comunidad internacional y países.
Y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, ya lo adelantaba mi compañera Jorge Rodríguez, propuso este martes una reforma a las leyes electorales para que ningún extranjero pueda pronunciarse siquiera, sobre los comicios que se realizan en el país. Rodríguez, uno de los hombres más cercanos al presidente Nicolás Maduro, hizo esta propuesta tras más de 2 semanas de que se celebraran las elecciones presidenciales el 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Maduro sin mostrar los resultados, los datos desglosados por centro y mesa de votación. El diputado, además, calificó, ya lo decía, como basura al centro Carter, después de que cuestionaran los resultados del Consejo Electoral. En los últimos días, la crisis política en Venezuela ha intensificado los vínculos entre los venezolanos que viven en el exterior con su país, generándoles una mezcla de ansiedad y de esperanza. Carol Suárez no tiene los detalles. Le anularon los 4 pasaportes. Las videollamadas con familiares y amigos se han vuelto indispensables en los últimos días para poder sobrellevar la carga emocional de ser venezolano en el exterior, cuando los recuerdos de un país se hacen cada vez más presentes en la distancia, donde muchos ya tienen una nueva vida. Sin embargo, el deseo de volver se disipó cuando el 29 de julio se conocieron los resultados de la elección presidencial, situación que no sale de sus mentes. La ansiedad es que te quita el hambre o te dan ganas de comer mucho. Me he despertado a las 2 de la mañana de repente sin nada, sin ningún motivo, pues. Mari tiene 8 años en México. Llegó como muchos en la primera oleada migratoria. Para manejar la ansiedad, yo me he refugiado en la oración, porque es lo que yo puedo hacer desde acá. ¿Cómo era mi vida en Venezuela? Wow, es muy diferente a cómo es aquí. Tengo fotos con mi papá. Alison llegó hace 10 años a México y mirar fotos de su natal Barquisimeto forma parte de su rutina diaria, a pesar de que la invade la nostalgia. O sea, todavía tengo gente en Venezuela, a veces no puedes dormir, pero finalmente yo considero que también tienes que saber cómo enfrentar este tipo de situaciones y buscar las alternativas de cómo los puedes ayudar. Para Cristian, quien ya no tiene mucha familia en Venezuela, el qué hubiera sido siempre está presente en su mente. Y cuando ves lo estable y lo bonito que puede ser en otros sitios, en otros países, es imposible no establecer un punto de comparación. Entonces vas progresivamente comparando, vas progresivamente anhelando y de repente a veces viviendo en el que hubiera sido, ¿no? En Venezuela, la crisis política se agudiza con el pasar de los días. Cientos de detenciones y denuncias de violaciones a los derechos humanos denunciadas por las ONG mantienen en vilo a la diáspora, que aseguran que el vínculo jamás se rompe. O sea, independientemente del hecho que nos hayamos ido y que se haya la gente establecido fuera, yo creo que es imposible desligarse. O sea, esto es un nexo que no se va a romper nunca. Venezuela está con cada uno de los venezolanos en el entorno, ¿no? Donde sea que esté. Ay, lo que más me duele es no poder volver, porque yo en algún momento de mi vida yo no quiero estar emigrando, ¿sabes? O sea, yo quiero tener mi casa en Venezuela. ¿Aló? No, tiene una conexión muy mala. A pesar de la esperanza que muchos mantienen en que la situación mejore en el país, en algunos casos la distancia no se puede acortar. Chao. Hola, buenas tardes. ¿Qué le puedo ofrecer? Carol Suárez, CNN. Es una posibilidad debido a la situación. Mucha tensión, incertidumbre y poca seguridad. Sondeos realizados antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio, como el de ORC Consultores, indicaron que el 18% de la población manifestó la intención de abandonar el país en caso de que el oficialismo se mantuviera en el poder. Yo estoy un poco preocupado, ¿no?, por mi futuro. Estoy estudiando y esto lo hago por mantener mi nacionalidad española, por si tengo que irme o por turismo o por cualquier razón. Quisiera terminar mi carrera y ya después veo si me voy o me quedo y así. Un poquito a salir de aquí por otras oportunidades. La verdad ya lo tenía pensado antes de todo esto y tomé la decisión de una vez y aquí estamos.
De los principales destinos de la diáspora es España. La comunidad venezolana en ese país supera las 400.000 personas y de hecho para el primer trimestre de este año fue la tercera nacionalidad en llegadas después de la marroquí y la colombiana, según el Instituto Español de Estadística. Emigrar no está entre mis planes, dependiendo de lo que piensen mis hijos, porque todo va dependiendo de ellos. De mí no, porque ya, como dice uno, ya uno está viejito, ya. Pero mis chamos están jóvenes y me gustaría algo mejor para ellos. Viviendo aquí en Venezuela 45 años, ¿qué voy a hacer para allá? Ya yo soy un viejo, allá no tengo oportunidades, en cambio aquí en Venezuela, así viejo como estoy, aquí tengo oportunidad de trabajar cualquier cosa. No, eso aquí no pasa nada. De los 7.7 millones de venezolanos que hasta junio de este año han emigrado del país, según la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR, la mayoría, unos 2.8 millones, han sido acogidos en Colombia, de acuerdo a cifras del organismo de migración de ese país. Le decía al principio del programa, los medios digitales en Venezuela han resistido el acoso y la censura, ¿sí? Se las han ingeniado para que lo que ocurre en el país se conozca más allá de sus fronteras. Ha sido la única forma prácticamente que han tenido. En esta ocasión, 11 medios se unieron para lanzar la operación Retweet. Está protagonizada por La Chama y El Pana. Son dos avatares generados con inteligencia artificial y que transmitirán información verificada de lo que ocurre en la Venezuela postelectoral. Veamos. Hola, soy La Chama. Hola, soy El Pana. Desde hoy les estaremos acompañando con Operación Retweet para compartirles información sobre lo que realmente está ocurriendo en Venezuela. Pero antes de seguir, por si no te has dado cuenta, te queremos decir que no somos reales. Fuimos generados por inteligencia artificial, pero nuestros contenidos sí son reales, verificados, de calidad y creados por periodistas. Se están preguntando, ¿por qué los periodistas están utilizando inteligencia artificial? Como es conocido, desde la jornada electoral del pasado 28 de julio, en Venezuela se incrementó la persecución y la represión contra todo aquel que el gobierno considere que no piense como el oficialismo o que lo vea como contradictor. Entonces, por medidas de seguridad, usaremos la inteligencia artificial para difundir información de una docena de medios independientes venezolanos que son parte de las iniciativas Venezuela Vota y La Hora de Venezuela. Maravilloso esto, ¿no? Es que esa es la nueva generación. Y ahí sí, como diría el Chapulín Colorado, no contaban con mi astucia. ¿Ah? Es el problema de las generaciones. Hay una brecha generacional grande. Ellos lo entienden muy bien. Y sabe que la protección que tiene esta gente con los avatares, con la inteligencia artificial, ¿cómo le van a dar la vuelta a eso? En fin. Este cerco que se está tratando de imponer hacia los medios no es nuevo. Recordemos que desde el inicio de su gobierno Hugo Chávez llamaba a los dueños de los principales medios los jinetes del apocalipsis. Luego en 2007 el entonces ministro de Comunicación Andrés Izarra ya adelantaba lo que sería una política de Estado, implementar la hegemonía comunicacional. A juicio del fundador del diario Tal Cual, el ahora fallecido Teodoro Petkov, explicaba que eso se traducía en el aplastamiento de los medios de comunicación independientes. Y veamos cómo han sido los resultados con Nicolás Maduro, ¿no? Mire, según los registros de la organización no gubernamental Espacio Público, en 20 años se han cerrado más de 400 medios de comunicación social. El régimen ha utilizado medidas de represión o de presión para acallar la libertad de expresión. Y entre los años 2010 y 2022, Espacio Público contabilizó al menos 190 bloqueos ejecutados por organismos estatales que limitaron el acceso y difusión de contenidos de información en línea. En cuanto al mapa de medios que aún persistían en Venezuela para 2023, sumaban 879, de los cuales 56% son tradicionales, es decir, radio, prensa o televisión. De ese total, 21% admitió tener una línea pro gobierno y 8% pro oposición. Ahora, la realidad postelectoral es tan aplastante que antiguos aliados del régimen piden que acabe la represión. Personajes como Andrés Izarra, el mismo que abogaba por esa hegemonía comunicacional, y el exalcalde de Caracas, Juan Barreto, enviaron un comunicado junto a otras personas a los gobiernos de Brasil, Colombia y México, en los que exigen que cese la criminalización de las protestas. De que hay que poner en la mirada las semejanzas
de lo que está ocurriendo en Venezuela con lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo con Nicaragua. Nicaragua como modelo de un régimen autoritario, dictatorial, y aquí estás hablando ahora de ley antifascista, estás hablando de acusar penalmente a los opositores en algún momento, eventualmente encarcelar opositores, en cualquier rato les quitarán la nacionalidad, o qué estamos viendo. Rafael, tal vez coincidas con este comentario de Irene. Sí, coincido con Irene porque lo que sucedió en Nicaragua en abril del 2018, cuando el gobierno de Daniel Ortega se enfrentó primero a un estallido social y luego se adelantó, como es común en este tipo de nuevas autocracias, se adelantó a los acontecimientos encarcelando a los opositores que podrían intervenir en una contienda electoral y también forzándolos al exilio, aplicando prácticamente deportaciones. Cuando eso sucedió, nos dimos cuenta de que era una fórmula, ¿verdad?, de emergencia autoritaria para enfrentar situaciones competitivamente electorales o potencialmente peligrosas para la preservación de este tipo de poderes. Y yo cuando eso sucedió recuerdo haber escrito un apunte donde señalaba que había un antecedente de esas leyes, podríamos llamar antídotos, que es la ley que promueve la Asamblea Nacional de Cuba en 1999, la llamada Ley 80, de reafirmación de la dignidad y soberanía de Cuba. Y ese tipo de actos desde la ley, lo que nos confirma una vez más es la recurrencia a un estado de emergencia, de un estado de excepción para limitar libertades públicas y bajar la competitividad del escenario político. Lo que ha sucedido aquí en Venezuela es que es un poco, el guión va en una secuencia contraria, porque los venezolanos, creo, la oposición, la ciudadanía, los electores venezolanos y la comunidad internacional habíamos creído todos que al aceptar las normas de los acuerdos de Barbados, el gobierno de Nicolás Maduro se comprometía a enfrentar unas elecciones con cierto margen de competencia, pluralidad y libertades, ¿no? Y así fue hasta que llegó el día de los resultados, donde se declaró el 28 de julio ganador a Nicolás Maduro en las elecciones sin ofrecer una base empírica sólida, en resumidas cuentas, sin cumplir con la ley y exponer las actas del escrutinio que tienen cada uno de los partidos que intervino en esas elecciones y que se computan desde el Consejo Nacional Electoral. Desde que faltó esa parte de la ley electoral, estamos en un conflicto, le llamamos conflicto postelectoral,